una alimentación sana, hábitos y costumbres alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comer. Lautaro Irastorza Rocia. ¿Cómo le va, Lauti? Buenos días. ¿Todo bien? Bien. Lauti, para los que lo conocemos, que caminaba chocándose las paredes. Tal cual. Porque era muy chiquito, no por otra cosa. Ahora de grande me dijeron que ha vuelto a su casa chocándose las paredes, pero no vamos a mandarlo al frente por esa razón. Sí, la torpeza sigue intacta. Bueno, un cuasi Marley, digamos. ¿Qué días duro para hacer dietas? Sí. ¿No? Sí. Es un día para tirarse de cabeza las harinas. De cabeza las harinas. Y bueno, justamente era el tema que quería hablar hoy. ¿En serio? Que, sí, así que bueno, justo. Está guionado. A ver, no, la idea era hablar un poquito esto que suelo escuchar más seguido y que justo ayer hablando con una paciente se desencadenó un poquito el tema de asociar esto de lo que es el consumo de harinas, ¿sí? Ya vamos a especificar bien, pero es el famoso, siento que la harina me inflama, me hincha, esa sensación de pesadez continua. Uno cuando indaga y pregunta obviamente qué tipo de harina obviamente esa persona consume ante ese reclamo, es, bueno, básicamente lo más típico del panificado es decir, no, el cortado o el café en jarrito con el criollito o la galletita clásica, o sea, todas harinas de panificación predominantemente hablando. Y justamente una paciente ayer me decía, bueno, lo que intenté hacer obviamente era sacarlo, disminuirlo, y aún así noté que se inflama, ¿sí? Entonces era un poquito esto de hablarlo porque también lo he hablado con gente que labura en el rubro de la panadería y decir cómo es que ahora esto se ve más seguido, el tema de el consumo de la harina, específicamente la harina de trigo, si queremos ser más específicos con el tema del gluten, genera más inflamación o más intolerancia en las personas. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? ¿Tiene algún componente no natural? Mira, hoy con lo que me han dicho lo que es el rubro panadería en sí, es que obviamente el gluten hoy en día cada vez, obviamente al industrializarse más los procesos comparado a décadas y siglos anteriores, es mucho más refinado el grano que se obtiene obviamente de la molienda, principalmente del trigo, ¿sí? Tiene un gluten más alto, por así denominarlo, como así, para ponerle un ejemplo, como así tenemos la harina 2 ceros, 3 ceros, triple cero. Sí. Bueno, el gluten empezó a tener como más ceros en su desarrollo, que eso puede ser una de las causas de inflamación, pero a ver, el tema de por qué el gluten genera esto, por qué ese desarrollo, si uno se pone a analizar en datos finos, la celiaquía a nivel mundial abarca solamente el 1% de la población, estamos hablando de un número bajísimo. Lo que se ve mucho hoy en día es una intolerancia al gluten, pero muchas veces ni siquiera diagnosticada, si es alguien que dice, no, yo como inflamo. Y a veces estas personas que dicen, saque todo, traté de seguir esto que hablamos, capaz una alimentación más básica, más natural, y aún así me sigo inflamando. Entonces, uno indaga y pregunta, bueno, ¿cuál es el contexto en el cual sobre todo comes? Principalmente ese almuerzo, ese desayuno. Mucha gente hoy en día, en la dinámica laboral, desayuna en el trabajo y almuerza en el trabajo, ¿sí? Y básicamente lo que te describen es esto, no, como rápido porque estoy atendiendo gente, como tensionada porque sé que tengo que, o proyecto lo que sé que tengo que hacer en el día, como ese pensamiento que desde la psicología se lo aborda como rumiante, es decir, todo lo que uno tiene que hacer después. Entonces, principalmente esto que a veces hablaba con gente de este rubro, es el gluten en sí, que también llegado a ese grado de desarrollo tan refinado puede generar malestar, sí, pero ¿por qué años anteriores, obviamente con procesos un poquito menos específicos de refinamiento, no causaba esto en las personas? O lo que siempre ponemos en boga o en tela de juicio es ¿por qué nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos no tenían ese problema? No tenían ese problema, exactamente. A lo mejor lo tenían y no lo... A lo mejor ahora hay un grado más riguroso de... Sí, a ver, sí. Siempre hay como un grado más, viste, a la hora de conocimiento. Sí, de evaluar la condición médica. Antes exacto. A lo mejor la gente estaba enferma con dolor y te pasaban de largo. Yo lo he visto a mi abuelo, que era tambero. Yo no lo escuché nunca quejarse de que estaba enfermo. Nada. Si tenía una gripe o algo, hacía el tambo igual, la lluvia, viento, sol. Exactamente. Y que eso muchas... no digo que necesariamente sea bueno, no lo estoy reivindicando. De hecho, se murió joven para los tiempos que
que hoy viven los adultos mayores, se murió a los 70 años, 71 años, claro, pero no había un registro tan riguroso de la condición de salud. De la salud. No, a ver, es como siempre hablamos, eso, ¿no? Todo avanza, eso también aumentó los años de expectativa de vida y todo. Pero vos decís, la sociedad en muchos aspectos. Ha cambiado la sociedad en muchos aspectos, de la importancia que se le da ante un dolor capaz que antes pasaba completamente desapercibido, como decís vos, Guille, capaz un golpe antes pasaba completamente desapercibido y hoy se le da otra relevancia o importancia, algo minúsculo. Pero es esto que yo decía y hablaba principalmente ayer con esta persona, es más allá de, bueno, años anteriores, porque ahora sí, y puede ser que ese desarrollo del gluten genere esa inflamación, pero porque a veces, vamos a poner el ejemplo clásico, hoy que es miércoles y como decimos estaba ideal para comerse... Ayer también. Ayer también, el lunes también. Mañana seguramente sigue así también. Si sale el sol también. También. Y decís, ¿por qué comes eso? Muchas veces le pasa a las personas. Entre semanas y sentís, che, estoy hinchado, me siento, viste, como el abdomen súper distendido, me cuesta después ir de cuerpo, lo que sea. Y después pasa lo mismo, decir, como lo mismo, del mismo lugar, lo que sea, un sábado, un domingo, y no me pasó nada. Que es muchas veces lo que a veces trato de que la persona lo vea, decir, ¿por qué el fin de semana capaz lo incluís y no? Entonces a veces, por más de que esté esta diferencia a nivel de la elaboración del alimento, de la rigurosidad que hay desde la medicina hoy, el tema de cómo uno lo come, en el sentido de si vos comes en 5 minutos, tenés un estómago de una capacidad chica y en 5 minutos le metiste 600, 700 gramos de comida que hizo así puff, de golpe, es normal, que te sientas distendido y sientas todos esos síntomas de inflamación, más aún si no se masticó bien, porque es trabajo extra que uno le da al cuerpo. Entonces, muchas veces esto de, ¿es en sí el gluten? Que en personas, sí, obviamente, son celíacos, tienen la intolerancia, y bueno, hay que buscar otras alternativas por fuera de eso. O es el ambiente de estrés que la persona le dedica a la comida, decir, bueno, mientras como, sigo... Camina, incluso a veces me pasa, decir, estoy en la computadora con el plato al lado, porque tenés trabajo pendiente, porque sabés que después tenés que hacer otra cosa, y sabés que... Y estás todo el tiempo pensando en eso, y eso el cuerpo obviamente hace que primero no tengas registro de las cantidades, y que de golpe, en esta ansiedad del momento de trabajo, de estudio, de lo que sea, metas en un estómago que en un momento está de 200 o 300 mililitros de capacidad, que se puede distender obviamente, pero de golpe en 5 minutos se expanda 3 veces más su tamaño. Y sí, es normal que te pase eso de sentirte hinchado. Entonces yo creo que muchas veces pasa más por cómo uno come, cómo uno mastica y el tiempo que le dedica, porque a uno a veces dice 15 minutos es poco tiempo en lo que son 24 horas del día, pero a veces pasa tan desapercibido que decir, bueno, como en 5 minutos para seguir trabajando y hacer otras cosas, y pasa por eso. Entonces lo que yo quería un poco destacar es eso. Es la harina en sí de trigo que puede tener su grado de influencia ante los procesos hoy de refinamiento en determinados casos, puede ser, pero porque capaz ese alimento un fin de semana uno lo come en un ambiente familiar, distendido domingo, con sus amigos en una plaza tomando mate y no le pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces yo creo que también es el contexto en el cual uno come, y es esto que hoy en día se habla mucho de lo que es, que algún día lo podemos ahondar un poquito más, la epigenética, que básicamente es una rama de estudio que estudia cómo nuestros genes, sí, a pesar de que capaz Guillermo y Lautaro son hermanos, nacieron en la misma familia, pero se desarrollaron en dos contextos diferentes, cómo esos genes se expresaron de diferente manera. Sí, no somos todos iguales, digamos, es una cuestión... Claro, pero después como capaz, a pesar de tener los mismos genes del ambiente familiar, desarrollarse en diferentes ambientes, en todo el contexto que abarca, esos genes, al ser iguales, se pueden desenvolver o desencadenar de otra manera. Entonces, el alimentarse al paso, ¿sí? Comes algo de parado o rápidamente, o haciendo cosas, ¿conspira contra una buena alimentación? ¿Contra las cosas del buen comer? ¿O no tiene nada que ver? Sí, hay gente que dice, yo no tengo el tiempo y la paciencia de sentarme, poner la mesa, los platos, hacer tal cual, la rutina, y comen de parado algo rápido. ¿Eso ayuda o conspira? Mira, si te lo pongo en porcentajes, conspira en un 60 y ayuda en un 40, porque también vos decís, en lugares o en ciudades más grandes, muy habitual esto, es decir, salgo de la oficina en el microcentro y me compro lo al paso, que lo mayormente que puede haber es esto, comida más de índole calórica, por así denominarla.
Pero aún así hay gente que dentro de eso lo que hace, lo prevé, es decir, bueno, yo sé que mis días son así, que mi comida va a ser el paso, entonces directamente, para ahorrarme ese tiempo, es decir, poner en la mesa, lo que hice o lo que se hizo de comer en casa a la noche en su momento, se repite de última en formato sándwich o en algo así práctico al mediodía. Es decir, no sé, sobró milanesa, que es algo muy común que puede llegar a ver hoy en día. Bueno, al otro día me sé que voy a tener este ritmo, entonces digo, me hago un sándwich, de última vehiculizo, le trato de meter una verdura, y no deja de ser algo al paso también, porque es algo que lo podés comer ahí, en ese sentido. Después muchas veces, ¿cuándo conspira, Guille? Cuando no estás organizado en ese sentido, o sea, voy a dar mi ejemplo, voy a hablar por mí, o sea, cuando yo no estoy organizado, a veces pasa eso, decir, che, tenés 30 minutos para bañarte, comer, irte a laburar, y decir, ¿qué haces ahí? No te va a poner a prender el horno, los platos, no, claro. Buscarlo más rápido. No, pero además generalmente cuando vos comes en el ritual de comida, de sentarte, de estar en el lugar con tiempo, predisposición, comes más, te sentís mayor pesadumbre, si tenés que seguir con el ritmo de actividad, suele complicarte. Sí, es lo que se denomina un poco la fiaca, entre comillas, postprandial, que quiere decir después de comer, donde el flujo, gran parte de nuestro flujo sanguíneo, no todo, pero va la parte digestiva. Postprandial, no pandrial, prandial. Prandial, postprandial. Claro, exactamente. Lindo para un trabalengua. O estás así durmiendo, ¿qué te pasa? Fiaca postprandial. Bueno, ese término, el que en su momento habíamos arrojado, el meteorismo es tremendo. Es tremendo. Es categórico, digamos. No, lo que yo sé. Yo sufro meteorismo. La gente, ¿qué es? Y ahí se te complica explicarlo. ¿Qué te pasa? Y bueno, lo describís con altura, o sea, tranquilamente podés estar en la mesa de Mirta y lo tirás. Los científicos, de hecho, están sugiriendo que no hay que reprimir el meteorismo. No, tal cual. Porque le hace mal al cuerpo. Sí. Escuche, productora. Pero bueno, después está el usted que anda todo el tiempo cuidándose. Así que bueno, esto termina mal. Así que bueno, era un poco eso, sí, más allá de tocar el tema en sí, si es básicamente el alimento, es básicamente también el contexto en el cual uno lo come, y si eso, como decís vos, conspira o no contra el buen comer. Comer al paso no tiene por qué conspirar, si dentro de eso, o sea, uno puede tranquilamente buscar opciones rápidas, tipo sándwich o tipo los famosos wraps hoy que se proponen, donde le podés meter, hacer lo mismo que en un plato. Y por eso hoy en día el ritmo en la Argentina mayormente es esto de sentarse a comer a la noche. Bueno, entonces tengo la frase: no soy yo, son las harinas. Claro. Que ahora vienen con el gluten demasiado refinado. Exactamente. ¿No? Bien, perfecto. Como siempre, un gran dador de excusas, Lautaro. No sé si esto es bueno o malo, digamos. No, está muy bien, está muy bien. Hasta la próxima. Que ande bien, hasta luego. Las cosas del buen comer con Lautaro Irastorza Rossi. Las cosas del buen comer. Recomendaciones y sugerencias para una alimentación sana.